yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. Corea del Norte realizó disparos de artillería cerca de la frontera marítima con Corea del Sur, elevando las tensiones en la región. El ministro de Defensa de Israel propone un plan posguerra para Gaza sin control de Hamás ni presencia civil israelí. El ejército de Estados Unidos eliminó al líder de milicia iraní en un ataque de defensa aéreo en Bagdad. En Argentina, el gobierno de Javier Milei apelará a la suspensión de la reforma laboral que busca aliviar la crisis económica generada por el saliente gobierno de izquierda. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues en Argentina el Tribunal de Apelaciones ha decidido suspender la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. El gobierno ha anunciado la apelación, argumentando que el decreto busca impulsar la generación de empleo. La decisión del tribunal evidencia una preocupante obstaculización a las reformas propuestas por el mandatario libertario para no agravar la crisis económica heredada por el gobierno izquierdista de Alberto Fernández. Un tribunal de apelaciones en Argentina suspendió la reforma laboral incluida en el decreto de necesidad y urgencia número 70/2023 del presidente Javier Milei. La Cámara de Apelaciones de Trabajo cuestionó la necesidad de adoptar medidas tan numerosas, según expresaron los jueces José Alejandro Sudera y Andrea García Bior. Esto pese a la grave crisis económica y política que enfrenta el país tras las políticas de izquierda que fueron adoptadas por Alberto Fernández y el kirchnerismo. El fallo indica que no se justifican razones de urgencia para eludir la intervención del Poder Legislativo y afirmó que no se puede elegir entre la sanción de una ley y la imposición rápida de contenidos mediante un decreto. Entre las medidas controvertidas del DNU se encuentra el aumento del periodo de prueba en contratos de trabajo de 3 a 8 meses y cambios en la indemnización por despido. Estas medidas buscan facilitar la contratación y reducir los costos laborales que incrementan el desempleo. El gobierno de Milei anunció una apelación y aseguró que el decreto es un instrumento para generar empleo, mientras la oposición cuestiona su validez y efectos, pese a que la situación actual ya no es sostenible. La suspensión de parte de la reforma seguirá vigente hasta que la Corte Suprema se pronuncie. En medio de los desafíos judiciales y políticos a sus iniciativas reformistas, el presidente de Argentina, Javier Milei, mostró su determinación de seguir adelante con sus políticas de liberación económica. A pesar de la reciente suspensión de parte de su decreto de reforma laboral por la Cámara Nacional de Trabajo, Milei expresó en una entrevista radial su firme creencia en el progreso de sus medidas. Los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final, declaró Milei, refiriéndose a su confianza en el éxito final de sus políticas, según informa la agencia Telam. El mandatario hizo hincapié en la necesidad de acción decisiva y dijo que no hacer nada o continuar haciendo lo mismo es infinitamente peor para Argentina. El decreto de necesidad y urgencia promovido por Milei contempla una serie de reformas que incluyen la liberalización de la economía, la modificación del mercado laboral, la derogación de la ley de alquileres y la privatización de empresas públicas, entre otras medidas. Estas iniciativas buscan evitar una crisis económica mayor y transformar a Argentina en uno de los países más ricos del mundo en un lapso de 15 años. El presidente explicó que los resultados de estas reformas no serán inmediatos, pero se comprometió a trabajar a brazo partido para evitar la crisis y contrarrestar la inflación y la pobreza crecientes, que actualmente afectan a más del 40% de la población argentina. El gobierno ya ha anunciado que apelará a las medidas cautelares adoptadas por la Cámara Nacional del Trabajo. Y en nuestro bloque, el editorial, con el economista Daniel Lacalle, se analizarán las críticas al gobierno de Javier Milei por parte de sectores de la izquierda argentina, quienes defienden al socialismo del siglo XXI e intentan obstaculizar las reformas del jefe de Estado, que buscan contrarrestar la crisis económica heredada por el saliente gobierno de Alberto Fernández.
Es absolutamente hilarante, cuando no vergonzoso, leer y ver todos los días mensajes, tweets, comentarios en televisión, en medios de comunicación, etcétera, a gente de la izquierda decir que las políticas de Milei van a llevar a la pobreza a Argentina, que el Estado está en peligro, etcétera. Es una vergüenza, porque el silencio ensordecedor de esta izquierda plañidera durante todos los años en los que ese vergonzoso movimiento llamado el socialismo del siglo XXI multiplicó la pobreza, disparó la inflación, destruyó las economías allá donde se implementaba, durante todos esos años, silencio absoluto. Ese es el problema de la izquierda, mis queridos amigos, que se vende como los que defienden a los pobres, los que defienden la justicia social, etcétera, y se calla ante la destrucción absoluta de la economía y la destrucción absoluta de las condiciones de vida de los ciudadanos. El aumento de la pobreza en Latinoamérica con la imposición de este socialismo del siglo XXI ha sido brutal. Claro, ustedes me dirán, sí, y usted no dice nada de los años en los que Latinoamérica sufría por el neoliberalismo. En Latinoamérica no ha habido ni nada del liberalismo. En Latinoamérica lo que han sufrido durante años ha sido el estatismo constante. El estatismo constante. Y al estatismo y a los errores del intervencionismo estatal se le ha añadido la destrucción, y aquí está la clave, la destrucción de la economía por parte del socialismo del siglo XXI. En todos los países en donde lo han implementado, encima contando con todo tipo de apoyo, no es porque hayan sufrido ningún tipo de problema, con todo tipo de apoyo por parte de los mercados internacionales, con expansión monetaria, con inversión internacional, con el aumento masivo de la demanda de materias primas que producen, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no es fácil destruir la economía y multiplicar la pobreza como ha hecho el socialismo del siglo XXI, teniendo todos los vientos de cola posibles, todos los vientos de cola posibles. No olvidemos que Argentina, con un gobierno del socialismo del siglo XXI, el peronismo kirchnerista, ojo, recibió por parte del Fondo Monetario Internacional un apoyo más de 10 veces superior al que le correspondía según su porcentaje que se calcula dentro de lo que aporta cada país y lo que tiene en cuanto a Producto Interior Bruto, etcétera, en el Fondo Monetario Internacional. Bien, esto hay que entenderlo. Hay que entenderlo, porque esta izquierda plañidera que ahora dice que Milei va a destruir la economía, se calla ante la evidencia de que lo que ha dejado el kirchnerismo es una gigantesca bomba de relojería que supone muchísima mayor inflación a futuro. Esas LELIQs que se emitían por parte del Banco Central, deuda remunerada, supone mucha mayor emisión a futuro. Por eso es importantísimo cerrar el Banco Central y por eso es importantísimo cortar la gangrena del Banco Central y empezar a dolarizar urgentemente. Pero por un momento pensad lo siguiente: una gente que habla de ser los que defienden la justicia social, que defienden a los pobres, que defienden el reparto de la riqueza y el fortalecimiento de la economía para todos, la política inclusiva, bla, 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 bla. Esta gente estuvo completa y absolutamente callada cuando el kirchnerismo, el chavismo y todos los que estaban unidos bajo ese paraguas del socialismo del siglo XXI multiplicaba la pobreza. Y ante eso nos encontramos cosas tan increíbles como la siguiente: un historiador español con más de 56.000 seguidores en España, resulta que nos dice que fíjate las cosas que dice Milei. Atención a lo que muestra en su tweet. La recomendación es para aquellos que llegan con lo justo a fin de mes, que adelanten las compras de alimentos, porque mañana seguramente van a estar mucho más caros.
aquellos que tienen capacidad de ahorro, que ahorren en dólares, que no se tienten por la tasa de interés, porque pueden que no puedan retirar su dinero. Y aquellos, digamos, que tienen miedo y tienen plata en el banco, si les hace dormir más seguro, saquen la plata y cómprense los dólares. ¿Y los dólares dónde se ponen? En cajas de seguridad o en el colchón. ¿Algún consejo más? Siempre que llovió paró. El tweet está poniendo un vídeo del año 2019 en el que le preguntan a Milei qué es lo que va a ocurrir y muestra exactamente lo que ocurrió. La inflación masiva, el empobrecimiento, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda y la destrucción de la economía argentina por parte del kirchnerismo. El vídeo es de 2019. Entre 2019 y 2023, el silencio de este señor y todos los de la izquierda plañidera, el silencio absoluto ante la destrucción de la economía por parte del kirchnerismo fue total, absoluto. Y ahora le quieren cargar a Milei el hecho de que el agujero monetario y fiscal que ha dejado el kirchnerismo sea el mayor de la historia de Argentina y el mayor agujero como legado dejado a un presidente. Es decir, le han dejado un país en quiebra. Y claro, como Milei lo primero que ha hecho ha sido decir que el país está en quiebra, ¿qué es lo que ha pasado? Que se lanzan todos a sacar cualquier cosa que haya dicho en el pasado como si la estuviera diciendo ahora. La realidad es que el agujero fiscal y monetario que ha dejado el kirchnerismo, este socialismo del siglo XXI, con la política monetaria inclusiva, le llamaba Kicillof, a esta basura de destruir la economía, que es lo que hicieron, a esta vergüenza de destruir el peso, política monetaria inclusiva, 160% de inflación y lo que viene. Porque claro, ha habido que reconocer la verdadera cotización del peso contra el dólar y ha habido que reconocer el agujero dejado en el Banco Central con reservas netas negativas. ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! Porque alguien que sea de izquierdas y que de verdad defienda la justicia social, los pobres, etcétera. Todo eso es mentira, eso de la justicia social. No es ni justicia ni social. Lo que están diciendo es defender la aleatoriedad política según la adhesión al régimen de turno. Pero lo importante es que si de verdad les preocupasen los pobres y de verdad les preocupase Argentina, habrían estado denunciando esa política monetaria destructiva, esa política fiscal confiscatoria y extractiva y esa destrucción de un país rico por parte del intervencionismo socialista más abyecto. Que no os engañen, seguid defendiendo la libertad. Una pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de vuelta para contarles que la situación en la Franja de Gaza plantea nuevos desafíos con el plan propuesto por el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, para el periodo posguerra. El plan, que aún no ha sido oficialmente adoptado, sugiere que ni Hamás ni la administración civil israelí gobernarán la región. Propone que tras desmantelar las capacidades militares de Hamás, entidades palestinas gestionarán Gaza con la condición de no realizar acciones hostiles contra Israel. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, presentó un plan para la Franja de Gaza posguerra, proponiendo que ni Hamás ni la administración civil israelí gobernarán el territorio. El plan aún no ha sido adoptado por el gobierno y se presentó antes de ser sometido al gabinete de guerra del primer ministro Benjamín Netanyahu. Gallant indicó que las operaciones en Gaza continuarán hasta la devolución de rehenes, el desmantelamiento de las capacidades militares del grupo terrorista Hamás y la eliminación de amenazas militares.
Posteriormente, en la fase del día después de la guerra, Hamás no controlará Gaza. Sin embargo, Gallant aclaró que no habrá presencia civil israelí en la franja, aunque el ejército mantendrá libertad de acción para enfrentar amenazas. El plan sugiere que las entidades palestinas se encargarán de la gestión de Gaza, bajo la condición de no realizar acciones hostiles contra Israel. La propuesta surge en un contexto de discusiones sobre el futuro de Gaza y sobre quién estará en control de la región y si habrá una entrada de civiles israelíes. Este anuncio se produce en vísperas de una visita a Oriente Medio del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en medio de un aparente cambio de discurso del gobierno de Biden sobre las acciones del gobierno israelí. Pese a dar su apoyo, Biden ha mostrado una posición más crítica, posiblemente en respuesta a la presión mediática y en el contexto cercano a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Un vehículo de superficie no tripulado lanzado desde Yemen bajo control hutí se aproximó a buques de la Marina de Estados Unidos y comerciales en el Mar Rojo antes de detonar. Este incidente se produjo pocas horas después de que la Casa Blanca y aliados internacionales advirtieran a los hutíes respaldados por Irán de cesar ataques o enfrentar posibles acciones militares. El vicealmirante Brad Cooper, jefe de operaciones navales de Estados Unidos en Medio Oriente, informó que era la primera vez que los hutíes usaban un USB de esta manera. Según Fabian Hinz, experto en misiles, estos drones ensamblados en Yemen con componentes iraníes se han usado en ataques suicidas anteriormente. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador adjunto de Estados Unidos, Christopher Lu, acusó a Irán de suministrar armas avanzadas a los hutíes y estar involucrado en sus ataques marítimos. Una declaración conjunta de Estados Unidos y otros países advirtió sobre las consecuencias si los hutíes continúan sus ataques. Los hutíes asumirán la responsabilidad de las consecuencias si continúan amenazando vidas y el libre flujo del comercio, indicó la declaración. El portavoz del Pentágono, el general de división Pat Ryder, no confirmó si se seguirán acciones militares tras este último incidente. Desde octubre, los hutíes han lanzado numerosos drones y misiles en ataques, intensificando la tensión en la región. El ejército de Estados Unidos realizó un ataque aéreo en Bagdad, eliminando a Mushtaq Taleb al-Saidi, un comandante de alto rango de una milicia respaldada por Irán. El Pentágono calificó el ataque como una medida de autodefensa ante las agresiones contra personal estadounidense. Saidi, también conocido como Abu Taqwa, era el subdirector de operaciones en Bagdad de las Unidades de Movilización Popular, una red de milicias chiitas apoyadas por Irán. El ataque se produjo en un contexto de crecientes tensiones en Medio Oriente, vinculadas a la guerra continua de Israel contra el grupo terrorista Hamás, financiado por Irán. Milicias respaldadas por Irán en la región, incluidos los rebeldes hutíes de Yemen y Hezbollah en Líbano, han intensificado ataques contra Israel y aliados de Estados Unidos. Las unidades de movilización popular confirmaron la muerte de Saidi, quien también era comandante de la milicia Harakat al-Nujaba, cercana a la Guardia Revolucionaria de Irán. El ataque impactó un edificio descrito como sede de apoyo logístico en el centro de Bagdad. El mes pasado, Washington llevó a cabo ataques aéreos en represalia en Irak después de un ataque con drones de militantes alineados con Irán que dejó a un miembro del servicio de Estados Unidos en estado crítico y a otros 2 heridos. También ha realizado ataques recientes contra grupos alineados con Irán en Siria. La detención de un avión charter en Francia que se dirigía a Nicaragua destaca el papel del país centroamericano como un importante punto de tránsito para migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Nicaragua, con laxos requisitos de visa, se ha convertido en una opción estratégica para muchos migrantes. La retención del vuelo, que transportaba a pasajeros indios, plantea interrogantes sobre la utilización de la migración como herramienta de negociación por parte del dictador nicaragüense Daniel Ortega. La detención de un avión charter en Francia con destino a Nicaragua ha puesto de relieve el papel del país centroamericano como punto de tránsito para migrantes de todo el mundo que busca llegar a Estados Unidos. El vuelo, que partió de los Emiratos Árabes Unidos el 21 de diciembre con 303 pasajeros indios, fue retenido durante una escala para reabastecer combustible tras una denuncia anónima de tráfico de personas. Nicaragua se ha convertido en un destino clave para migrantes debido a sus laxos requisitos de visa, en contraste con otras naciones que han endurecido sus políticas bajo la presión de Washington.
Expertos citados por The Guardian indican que el dictador nicaragüense Daniel Ortega está utilizando la migración como una herramienta de negociación frente a las sanciones impuestas a su círculo íntimo. En el 2014, Nicaragua impuso requisitos de visa a ciudadanos cubanos para frenar la migración hacia Estados Unidos, pero las relaciones entre ambos países se han deteriorado desde entonces. Tras disturbios políticos en Cuba en el 2021, Ortega eliminó los requisitos de visa para los cubanos, lo que dio inicio a vuelos charter desde la isla como una válvula de escape para el gobierno cubano. El 30 de octubre, Haití prohibió los vuelos charter a Nicaragua, lo que resultó en una disminución de migrantes haitianos viajando. Posteriormente, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visa dirigidas a empresas que facilitan estos vuelos. El vuelo retenido en Francia fue desviado a la India, con 2 pasajeros detenidos para investigaciones y 25 solicitando asilo en lugar de regresar a su país. India ha iniciado su propia investigación, ya que se reporta que los pasajeros pagaron entre $48.000 y $150.000 por un lugar en el vuelo. La península coreana vive una situación tensa. Corea del Norte ha realizado disparos de artillería cerca de su frontera marítima en disputa con Corea del Sur. Este acto, que viola el acuerdo militar del 2018, ha llevado a Seúl a planificar ejercicios similares, aumentando las tensiones en la región. Corea del Norte llevó a cabo disparos de artillería cerca de su frontera marítima en disputa con Corea del Sur, violando el acuerdo militar del 2018, lo que ha llevado a Corea del Sur a planificar ejercicios similares. Esta acción marca la primera vez en aproximadamente un año en que ambas naciones realizan tales ejercicios, profundizando las amenazas del régimen totalitario de Kim Jong-un desde el norte. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que Corea del Norte disparó 200 municiones en aguas al norte de la frontera marítima occidental en disputa, calificando los ejercicios del norte como una provocación y señalaron que tomarían medidas correspondientes, pero no dieron detalles. Los residentes de la isla fronteriza surcoreana de Jeonpyeong indicaron que el ejército surcoreano les pidió evacuar debido a planes de realizar ejercicios de fuego marítimo. La frontera marítima ha sido escenario de varios enfrentamientos sangrientos desde 1999, incluyendo ataques de artillería de Corea del Norte en la isla de Jeonpyeong en el 2010, que resultaron en 4 surcoreanos muertos. El acuerdo del 2018 exige a ambas Coreas detener ejercicios de fuego real y vigilancia aérea en zonas de amortiguamiento a lo largo de su frontera, pero el acuerdo está en peligro de colapsar tras desacuerdos desde el lanzamiento del primer satélite espía militar por Corea del Norte en el mes de noviembre. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.